Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos en línea con Raúl Mendoza, que dirige un canal en YouTube dedicado a la historia de Sefarad, que ahora nos explicará. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, bien. Pues cuéntanos qué es este Testimonios de Sefarad, al cual se ha iniciado ya con dos programas, ¿verdad? Sí, Testimonio de Sefarad es una de las dos líneas con las que el canal de YouTube, que en realidad no dirijo, se coadministro, eh, digamos, quiere divulgar la historia y la importancia que tiene en el mundo hispano los sefardí. No solo los sefardí, también, digamos, la estancia de las poblaciones judías antes de la expulsión, porque en historia decimos sefardí una vez que se expulsan. Eh, pero bueno, entiendo que anímicamente un sefardita pues se siente vinculado a Toledo la Grande, Tudela la Grande, Córdoba y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta Testimonio de Sefarad es una de las iniciativas, como te decía, destinada a esto y esta está centrada en que la gente descubra, y me parece interesante, sobre todo en la coyuntura actual, que la gente descubra que judío no es solo una etiqueta, sefardita no es solo una etiqueta. Sefardita, detrás hay una persona con una historia como cualquier hijo de vecino, que son asombrosamente parecidas a las nuestras. Que hemos sido, en fin, tú eres de origen argentino, yo soy canario, somos tierras de migración y que la gente se mueve y la gente pasa hambre y se preocupa por sus hijos. No, no son personas que estén ocupadas en dominar el mundo y en devorar niños chicos ni nada de eso, ¿no? Son personas normales y después las opiniones políticas que uno tenga, eso es otra historia. Ujú. Bueno, ¿cuáles son las personas que ya habéis entrevistado? Y cuéntanos un poquito para que nosotros pondremos los enlaces a estas entrevistas, pero para que la gente más o menos sepa de qué va la historia de cada uno de ellos. Esto empezó primero con una historia de la expulsión de Sefarad. No hubo, esta fue una ponencia mía para que la gente entendiera que el mito de que la expulsión fue para la sola homogeneidad no es así. Ahí jugó antijudaísmo y era lo que imperaba, no porque el español fuera especialmente malo o el castellano, sino porque era lo que imperaba en Europa y ver cómo eso se va desarrollando a partir del siglo X durante 500 años. Después empezamos testimonios. La primera fue Denise León, que es una poeta tucumana que escribe en judío español, claro, en un judío español de Argentina, de una familia que además procede del Imperio Otomano. Después entrevistamos que ella además es muy interesante porque nos dio el testimonio también como mujer, ¿no? O sea, que no es igual, ¿no? Especialmente cuando se habla de un pasado, no es exactamente el mismo. Y menos si has estado en un país tipo Turquía, ¿no? Después tuvimos a Jorge Restrepo, que también es presidente de la Asociación Sefarat Iberoamericana. Él vive entre Georgia en Estados Unidos y Madrid, aunque su origen es de Medellín, ¿no? Y él nos habló de los procesos de trasvase poblacional de sefarditas hasta Latinoamérica y se centró mucho, por supuesto, en su ciudad con algunas cosas asombrosas, ¿no? En toponimia, en, en fin, incluso rasgos de carácter arqueológico. Ya estamos preparando otra con él sobre los piratas sefarditas, ¿no? Porque hubieron sefardíes que el sefardí, la gente no es consciente, pero fue una de las grandes redes comerciales después de la expulsión, ¿no? Que unía, bueno, llegó a unir incluso la China, ¿no? Pero que la India y América estaban unidas, entre otras cosas, por una red de sefarditas. Unos conservaban la religión judía y los que actuaban dentro, por lo menos, eran conversos, ¿no? O fingían serlo, ¿no? Ujú. Bueno, incluso creo que una parte de los sefarditas, que son los que de España pasaron a Portugal y que se identificaban secretamente como Anasau, pues decía la nación, ¿no? Pues tienen mucho que ver con la historia de la propia Canarias, es decir, que por Canarias
pasaron muchos de esos portugueses que actuaban haciendo comercio con América, con las Américas, Muchísimo. pero De hecho tuvimos aquí los aportes judíos. A ver, no son tantos porque es un territorio no se puede comparar ni con Cuba, ¿no? Nosotros somos literalmente 7 cagaditas de mosca, ¿no? En un mapa. Pero sí hubo, digamos, ejemplos notorios, unos venidos, porque claro, Canarias, ten en cuenta que se termina de conquistar en 1496. Ese siglo antes de conquista, eh, el sefardita, converso o no, pues se movía todavía con cierta normalidad, ¿no? De hecho, muchos pasan de contrabando a América desde aquí digamos, utilizando el anonimato. No se registraban en la casa de Sevilla y pasaban desde aquí. Aquí era como estaba, era todo extra radio, era más fácil cambiar apellidos, fingir historia, etcétera, etcétera. Y lo que tú apuntas también es un camino muy interesante porque Canarias siempre tuvo una especial relación con Portugal y con los archipiélagos de Portugal. Entonces, esos 5 años de diferencia que hubo entre la expulsión de Castilla-Aragón a la expulsión de Portugal, muchos de los que pasan a América desde Portugal también pasan por Canarias. ujú. Bueno, de los testimonios que de momento, como dijimos, digamos, con nombres y apellidos son dos, pero ya has descubierto algo que no sabía, porque evidentemente tú estás muy documentado sobre este tema, lo has investigado, pero Yo, todo me parece nuevo. Es decir, cuando yo, a mí el fenómeno de los sefardí, eh, ojo, también lo morisco, ¿no? Porque la gente, especialmente en la coyuntura actual, todo el mundo me tira. No, es que tú, digo, mira, que estamos, no me mezcles temas, ¿no? Yo, a nivel personal, yo tengo una deuda, digamos, ¿no? Por los sefardí. Yo, de jovencito, viajaba mucho por el este de Europa y a mí me impresionó. La palabra es me impresionó. Yo lo digo y recuerdo una vez con Casa Sefarat, hablando con Esther Benadán, eh, y yo tengo que refrenar las lágrimas, ¿vale? Porque yo cuando iba a cualquier pueblecito de Bulgaria, de Rumanía, República Checa, en Grecia, y de casualidad, ¿no? Encontrabas una comunidad sefardí, gente muy hospitalaria. De alguna manera, las personas mayores de esa casa interpretaban que yo era un español que iba a verlos, especialmente a ellos, y lloraban como niños pequeños. Lloraban como niños pequeños. Y a mí eso me impresionó, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que en vez de generar un relato eh, digamos, de odio, ¿no? De decir, oye, esta también era mi tierra, ¿no? Y me echaste injustamente. ¿Cómo puede ser esa nostalgia y ese orgullo por una lengua común? En fin, una lengua común. No voy a entrar en el discurso de si el judeo español es una lengua o un dialecto, pero que decir, ese patrimonio común que tenemos, ¿no? Eso me impresionó muchísimo. Entonces, a nivel personal, tengo una deuda. Es verdad que después hablas y uno no entiende la riqueza de los sefardí hasta que empiezas a hablar con sefardí. Cuando te das cuenta de que un sefardí que ha vivido en Grecia, en una Grecia liberada del Imperio Turco, a un sefardí que se mantuvo dentro del Imperio Otomano, hay diferencias notables, pero es que con un magrebí hay muchísimas. Con un francés hay muchísimas. Con un holandés que vive en un entorno calvinista hay más todavía. Cuando uno se da cuenta la cantidad de personas que aportan, claro que están todos mezclados, ¿no? Sobre todo los conversos, una vez que están conversos y se casan, tú dices, bueno, sí, una persona lo puedes definir como sefardí, pero también lo podrías definir como gallego, como bretón, como portugués, ¿no? Porque tiene tantos ancestros, pero yo siempre utilizo la palabra, lo de los sefarditas fue una amputación. Es decir, España de alguna manera se autoamputó una parte de sí mismo. No, no es que el sefardita no se trata de ser más judío o más español, es decir, porque es una dicotomía falsa. Es decir, pero hay que entender que el sefardita era un español o un castellano, aragonés, portugués de religión judía.
Y ojo, porque aquí hay un matiz muy importante. ¿Por qué no digo, es decir, no es que el morisco, el mudéjar, no lo fuera, pero hay que tener en cuenta que el ensañamiento que hubo con el judío es más incomprensible, porque lo mudéjar sí fue el otro con el que yo militarmente me confrontaba durante 700 y pico años. Nunca hubo una guerra entre cristianos y judíos en Hispania, jamás, de los Mm. jamases, ¿no? Y sin embargo, eran esa otra cosa rara, eran tan parecidos a nosotros, eran tan parecidos, era no tan parecidos a nosotros, era tan nosotros que se les obligó a llevar un distintivo. Utilizaban los mismos libros religiosos, nombraban a los mismos profetas, había gente rubia, gente morena, gente con ojos azules, gente con ojos negros, hablaban una lengua demasiado parecida a las nuestras, más portugués, más leonés, más castellano, más fabla, más catalán, depende de los sitios, ¿no? Y entonces, cuando uno se da cuenta de que van, ¿no? Y tú, yo viví mucho tiempo en Italia y soy un apasionado de ese país, pero la gente no sabe que el risotto es un patrimonio sefardita. Ah, pues yo tampoco lo sabía, ¿eh? O sea, El risotto es la paella española, es la paella, el arroz caldoso, el arroz al forno, todos estos platos del Levante, cuando la comunidad judía tiene que dejar el reino de Valencia y el sur de Cataluña y se trasladan al Véneto, ¿no? Y entonces ellos adaptan el plato a los productos de allí, es otro tipo de arroz, aparecen nuevos tipos de queso, en fin, y lo adaptan. ujú. ¿Vale? Pero es muy importante, es que es parte de nosotros, no es estas separaciones y estas etiquetas que nos ponemos, digamos, nos crean demasiados problemas, Jorge. Yo también quería apuntarte una cosa, porque tú señalabas de que evidentemente, bueno, con el mundo musulmán hubo una guerra, una reconquista, tensiones, etcétera, etcétera, y 1492 marca la caída del último reino musulmán, los nazaríes de Granada. Pero fíjate que en 1492 a los que expulsan son a los judíos, pero no a los moros ni a los moriscos. Eso sucedió como un siglo y pico después, en un contexto Sí, totalmente... depende de la zona, Sí, pero pero, en Valencia estuvieron hasta 1600 y poco. Sí, sí. claro, a esa fecha me refiero que hubo un alzamiento contra la corona, etcétera, etcétera, rebeldías, y eso, bueno, ya degeneró, digamos, en Sí, una, una, eso es lo que explico en esa primera ponencia que se llama expulsión, la expulsión, explico precisamente eso, que el relato de la unidad de la fe o de la unidad étnica, eso no es todo el relato. Yo no digo que no jugara algún tipo de peso, pero no es desde luego todo el relato. yo El problema tengo era que eran demasiado parecidos Y otra cosa y, más, ¿eh? Porque fíjate que el decreto de expulsión se firma justo cuando se conquista el último reino y no olvidemos que muchas de esas campañas militares se iban les financiadas. claro, eran financiados por los judíos porque a los cristianos no les estaba permitido prestar dinero con intereses, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento que había que devolver la deuda, cambian la ley de juego. Es decir, ¿quieres que te devuelva la deuda? Pues tiene que ser cristiano y en todo caso te la devuelvo sin ningún interés. Sí, Y sin, ahí se cruzaron sí, muchos sí, intereses distintos. evidentemente también había un levantamiento ya desde todo ese siglo XV con las pestes y cosas Ahí también hablo de eso, ¿no? Esas leyendas de que el claro. judío, es decir, el cristiano estaba convencido de que realmente el judío era un monstruo que habían ido en contra del Dios de sus propias escrituras, que mataban niños pequeños eso lo puedes rastrear en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, Y se lo todavía hay, puedes rastrear por todos sitios. y todavía hay Y fiestas populares en España, ¿eh? El niño de la sí, 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 guardia, sí, claro que sí, claro que sí. hablas Y de lo eso mismo. solo se detiene, ese proceso solo se detiene durante la peste negra. ¿Por qué? Porque en la peste negra los judíos estaban demasiado ocupados en envenenar los pozos y expandir la peste. No hacía falta. Es decir, no hacía falta matar niños. Ya que Sí. si ya había una excusa mejor todavía que la de los niños, ¿no? Sí, claro, y como los Pues, judíos eso vivían, sí,
aislados, pues se contagiaban menos y entonces decían una nueva explicación, una nueva conspiranoia que desde entonces Ahora hasta... empezamos, Sí, ahora empezamos una nueva línea, porque esto de Sefarad tiene dos líneas, y, pero empezar también con la de los mudéjares dentro de poco. Una línea que la lleva Pinhas Bibelnik, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se llama Historia de los judíos en la península ibérica. El primer capítulo, que es bajo el Imperio Romano y los visigodos, será el domingo 19, creo. bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es recomendar eh, el canal en YouTube para que la gente pueda escuchar y también ver todo lo que a través de estos testimonios de Sefarad y esta investigación de la historia, pues nos facilitan a la población, a todos los que se quieran enterar, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso que en principio tiene que ser muy interesante para España, pero luego, por extensión, a todo el mundo de habla hispano, porque todo No, lo que pasó aquí, vía Canarias, también llegó al otro lado del claro, somos lo charco, ¿no? mismo, somos lo Y, mismo, sí. y las huellas de esta persecución y de este ocultamiento también se ven incluso en algunos momentos de la conquista de América o de las primeras, Bien. digamos, los primeros Pero asentamientos. hay que pensar, en fin, por un tema religioso o un tema que uno podría rastrear en la religión, buena parte de la élite intelectual en Latinoamérica era sefardita, porque ellos tenían el estudio desde pequeños, que será lo normal en las casas. Eso no pasaba en todas las casas cristianas, ¿vale? Cuando llega el siglo XIX, llega gente que ha sido comerciante porque no les quedaba otra, han sido comerciantes en el Imperio Otomano, en Túnez, bueno, Líbano también era del Imperio Otomano, en Grecia, huyendo, porque claro, Grecia se independiza y como entra el fervor cristiano, ya no están solo contra lo islámico, también arremeten contra lo judaico, ¿no? Y entonces, digamos, por ejemplo, en el siglo XIX, la cantidad de ferrocarriles, de bancos, de hospitales que se deben a esta comunidad es impresionante, es un legado, digamos, que yo creo que es de conocer por todos, porque es que somos nosotros, que es decir, somos nosotros mismos, ¿no? Es una parte de nosotros importantísima. Claro, y a veces resulta difícil de descubrir porque llevan los mismos apellidos, llevan los mismos nombres, los que son conversos incluso llevan la misma religión y han dejado ya el judaísmo detrás, como mucho conservan algunas costumbres particulares que 5 o 4 siglos después algunos familiares descubren, dice, ¿por qué los viernes en la noche hacíamos en casa Se cierra esto? la ventana, sí, 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 eso es Cosas común, sí. que se lavaba la carne y cosas que el resto de la gente del pueblo no la hacía, ¿no? Aparte de otros que sí en secreto conservaron, pero que son la minoría, por ejemplo, los chuetas en Mallorca, ¿no? Que era una comunidad muy pequeña y que muy endogámica también para conservar ese velo de secretismo y no sufrir, perdón, el cadalso, ¿no? Y las torturas. Bueno, evidentemente este es un tema muy amplio, muy apasionante y lo mejor de todo es descubrir que personas como tú también se apasionan por él y que nos facilitan el camino para seguir conociendo lo que sucede. ¿Cómo podemos encontrarlos? Pues en YouTube, poniendo el nombre del canal que es Investigando la historia, perdón, Investigando la Historia. la historia. Poniendo investigando la historia o canal investigando la historia, pues ya aparecerá, si no se Ahí pueden... hay muchos temas y ahí dentro pueden buscar Sefarad y Bueno, aparecen un montón de... también pueden poner Raúl Mendoza, pero me imagino que de esos habrá otros Raúl Mendoza por el mundo Habrán, sí, publicando cosas. somos muy comunes, sí. Así que,
Muchas gracias por habernos atendido, mucha suerte con esta iniciativa y esperemos que tenga muchos seguidores. A ustedes.